Cuando vos te ponen ya en la CONCACAF, que sos el top, todos te quieren ganar. Y como que salís subcampeón es nada, ¿viste? Nada más que algunas veces uno no quiere meterse en problemas. Digo, sí, tiene muchos títulos, pero cuando pasaron por la selección fue un puro fracaso. Toda la gente ahí que se pueda conectar a la cancha de Avelar, les quiero mandar un abrazo, un saludo, desearles lo mejor. Suscríbanse a la cancha de Avelar, soy Jorge Campos, los invito ahí, escuchen Avelar. La verdad que tiene muy buenos contenidos hablando de mucho fútbol. Pues estamos hoy con una figura tremenda del fútbol mexicano, creador de una escuela, controvertido, ganador, con un estilo importante que se ha hecho fama a nivel mundial. Técnicos de alto nivel han pues alabado su planteamiento táctico. Lo del Mundial 2006 dejó constancia de esa calidad, de la forma como le jugó México a Argentina, que finalmente se va a México por el golazo de Maxi Rodríguez. Pero ahí dejó constancia la Volpe de un trabajo que, bueno, pues que al final de cuentas habla por sí solo de toda tu trayectoria como entrenador. Muchas gracias por estar en la cancha de Avelar, Ricardo. No, muchas gracias, es un gusto estar hablando de fútbol, vos sabés que es algo de lo que más me encanta, más allá de una vocación, es algo que uno lo siente bien adentro, ¿no? Y sí, más allá de lo que vos decías del 2006, tenés que tener los jugadores, ¿no? Los jugadores que entiendan un sistema de juego, que los jugadores estén con esa concentración y con esa mentalidad que tuvieron, no solamente en el 2006, yo creo que me gustó mucho más la Copa Confederación en el 2005. Se habla mucho del Mundial 2006, pero es cierto, tiene razón, en la Copa Confederaciones, los juegos contra Alemania, contra Argentina, esos goles tremendos, esa llegada de Salcido cuando se van arriba en el marcador, cuestiones de un fútbol que dejó constancia de esa categoría y de que, pero es un técnico que innovas, que nunca, que tu mismo carácter rebelde lo plasmaste en el terreno de juego desde como jugador, desde que tus inicios, desde Banfield, San Lorenzo, luego el Atlante, pues dejaste constancia de esa rebeldía bien encaminada como estratega, ¿no, Ricardo? Mira, yo creo de que cada técnico tiene una idea, ¿no? Una manera de pensar. Más allá que después a través de los jugadores que tengas, vos podés plasmar un sistema de juego, ¿no? Porque los sistemas se basan mucho en la calidad de los jugadores que vos tengas y las características, no solamente la calidad, las características, porque si tenés puro delantero, muy difícil que armes una media cancha. Es decir, y viceversa, si tenés puro volante, quizás te falte el 9 punzante, el 9 de área, el 9 goleador. Pero la idea igual de un técnico siempre fue mi filosofía, mi forma de pensar, es el buen trato de la pelota, el buen manejo, un protagonismo, las salidas de atrás que algunas veces me parece que están equivocados en el fútbol actual, creen que salir jugando es porque mi arquero se la da el central o mi arquero sale jugando, pero sin generar la diferencia numérica en la mitad de la cancha, que salir jugando con un protagonismo es lograr esa diferencia numérica de un 2 contra 1 en la mitad de la cancha o me van a regalar el mano a mano. Esa idea fue siempre, desde que asumí como técnico, siempre tuve esa filosofía del buen fútbol, ¿no? En tus 43 años en México y 39 años como director técnico, eres un técnico mexicano prácticamente, más allá de tu ascendencia, que naciste en Argentina. ¿Te sientes valorado, Ricardo, en el fútbol mexicano? Hay muchas cosas que verdaderamente no, como no está en la estadística anotada, a ver si me explico bien, anotada en el libro de la federación, hay muchas cosas que los detractores hablan de títulos,
No hablan de lo que vos hablabas al principio, de una filosofía futbolística, de dar una idea de cuántos jugadores hoy, muchos de ellos hablan bien de uno porque le dejaste algo y hoy son técnicos. Entonces todas esas cosas no es valorada. Lo que tampoco es valorado, por ejemplo, cómo pasaste una eliminatoria, se olvidan de que fuiste cabeza de serie, se olvidan que ganaste una Copa de Oro, que tenés un título muy importante, más que, para mí, más importante que un título a nivel nacional. Es decir, entre el Atlante, que tuve el título, y la Copa de Oro, prefiero la Copa de Oro. ¿Por qué? Porque me dio a que el fútbol mexicano pueda llegar a la Copa Confederaciones. Y se le ganó a Brasil. Y 2 partidos le tuviste que ganar a Brasil. 2. Todos saben que el Atlante, cuando sube y se gana por penales con Pachuca, cualquier jugador te va a decir que yo era el que dirigía. El título con Toluca, que voy a la selección, tampoco te lo dan. Entonces no te dan nada, y después perdés en tu carrera, perdí con Boca un título increíble, salí subcampeón en Argentina. Como que salí subcampeón es nada, ¿viste? Y en Argentina, ojo, no solamente que demuestro que no solamente dirigí en México, que dirigí en Argentina, dirigí la selección de Costa Rica. Claro. Y dirigí en Egipto. Entonces, hay veces que los detractores, como quizás no lo trataste bien, pero no lo traté bien es porque ellos creen que no lo traté bien. Cuando para mí, con mi carácter, no saben de fútbol, yo iba y les decía, la verdad, vos no podés hablar de fútbol, vos podés hablar de chisme, de amarillismo, de que aquel dijo tal cosa o aquel llegó tarde al entrenamiento, pero no saben nada de fútbol, no saben lo que es un sistema, no están vigentes del sistema nuevo. En lo que yo veo cuando analizan los partidos, no se dan cuenta que una salida no es lo mismo con 2-9 paralelos que 2-9 vertical. Y ni lo dicen. Entonces yo me doy cuenta que ni lo saben, no lo dicen porque no lo saben. Es decir, entonces, como vos bien decís, en mi manera que uno se analiza, de decir, a ver, ¿qué lograste, qué objetivo hiciste como técnico? No hice mucho, que nadie lo hizo. Que se creen que es fácil lo que te voy a decir ahora. Nadie hizo de jugar con puramente mexicanos, salvo Chivas, por lógica, y ni lo saben, ni lo analizaron, ni lo vieron, que para no hacer un gasto, que considero yo que cuando vos haces un gasto con un extranjero, es porque ese extranjero va a ser un peldaño más arriba que el mexicano. Sí, porque uno se queda con el recuerdo. El Atlante, un Atlante espectacular. Con Toluca, un Atlante espectacular. Con Atlas, un Atlante espectacular. Entonces, uno se pregunta, ¿qué se requiere para valorar a la Volpe? No. Debe analizarse uno en sí mismo. Es decir, no me interesan las cosas que puedan decir, porque no puedo entrar en discusiones. Es decir, entrar en discusiones, como vos bien decís, ese Atlas, fíjate, con 4 extranjeros jugó, qué gasto hizo la directiva, fueron todos jugadores de las fuerzas básicas, vendieron a un Rafa Márquez, salió un Chato Rodríguez, se vendió un Cepeda. Yo siento estos valores de aquellos jugadores que hoy siguen siendo compañeros míos y algunas veces nos hablamos y están dirigiendo, como el Negro Almirón que está dirigiendo, el Lavallén que está dirigiendo. De repente hablabas con Guzmán, con el Gordo Guzmán que dirige, el mismo Herrera en su momento. Es decir, hay otros valores que solamente aquellos que dicen títulos y títulos. Nada más que algunas veces uno no quiere meterse en problemas. Digo, sí, tiene muchos títulos, pero cuando pasaron por la selección fueron un puro fracaso. Claro, efectivamente. Y tuvieron que traer, como trajeron a Pinto, como traen ahora a Martino, finalmente tienen que traer a los extranjeros. La diferencia mía que fueron 4 años, no solamente los 4 años, que se olvidan que también ganamos un preolímpico, es decir, lograste ganar el preolímpico, lograste ganar una Copa de Oro, 4 años con logros, y lo que te dije, fundamental para mí, fíjate lo que habrá sido los 4 años, que FIFA te puso cabeza de serie. Cuando hablan de lo demás, dije, bueno, sí, pero ya hay cosas que no lo logran los demás. Ser cabeza de serie es un logro de 4 años de
de resultado, más resultado, más resultados, más resultados. Oye, y haciendo, yo sé que ya has comentado mucho eso, pero ese vestidor, cuando lo de Argentina contra México allá en Alemania en el 2006, sorprendiste con Mario Méndez jugando, con Guardado, apostaste por un equipo que la gente quizá no tenía, o muchos teníamos ese resquemor de lo que le podía pasar, y al final el único que creía en sí eras tú y sus jugadores, ¿no? No, yo ya creía en ellos cuando en una conferencia de prensa me sacaron de quicio, me sacaron de mi manera de ser, que no soy muy tranquilo. Veníamos de jugar Copa Confederaciones, para mí una barbaridad. Te olvidaste que en esa Copa Confederaciones le ganamos a Brasil. Claro. Con el Brasil que después sale campeón. Nosotros le ganamos. Nosotros no pasamos a la final porque perdemos por penales con Argentina. Así es el fútbol algunas veces, pero el fútbol no es por perder por penales que fue superior a Argentina, que pasan ellos a la final con Brasil, y nosotros fuimos por el tercer lugar contra Alemania, que nos gana recién en tiempo extra. Es decir, viniendo de esa manera de cómo venían jugando, el entendimiento técnico jugadores a un convencimiento de fútbol, porque tiene que haber, no es solamente un técnico que sea bueno porque sabe del sistema de juego, no. Un técnico el gran técnico es el que convence a los jugadores a un estilo de juego. Que el jugador entra sabiendo lo que va a hacer y con la alegría de jugar, es decir, porque lo estás poniendo en posiciones que va a brillar, que se va a demostrar, no lo estás obligando a posiciones que algunas veces yo veo que la característica de un jugador es para jugar de una manera y por una cuestión de resultadistas, que son algunos técnicos, lo ponen en posiciones que corran. No. El convencimiento ya estaba en los jugadores. Y en esa conferencia de prensa vienen, como siempre, 2 o 3 de estos detractores. Dice, bueno, ahora viene lo más difícil, que era la eliminatoria. Y me salió de adentro y dije, paso caminando. Pero no era por agrandado, que algunos decían, no, pero ¿cómo dice eso? ¿Qué va a pensar Guatemala, Honduras? No. Lo dije internamente para esos detractores, que conmigo no iba a haber un problema en la eliminatoria. Y gracias a Dios los hechos ahí están. Después fue por una cuestión de resultados entre Estados Unidos y nosotros, y no de lo global que siempre son los goles a favor con los goles en contra, el average. Y pasaron ellos, pero finalmente FIFA te puso en tu lugar porque no pasaron ellos, aunque ponen ellos, los detractores ponen que salieron primero Estados Unidos. Bueno, ¿por qué fuiste cabeza de serie vos y no Estados Unidos? En ese planteamiento táctico, en el 74 fue Rinus Michael con el fútbol total, y en el 2006 esa situación tuya de no nada más era subir los laterales por subirlos, o sea, sino ampliar la cancha, saber o adelantar a Rafa Márquez. En las cuestiones analíticas, fíjate si tienes ahí alguna vez el video del partido ese. Yo puse de 8 al Gringo Castro. Luisito Pérez estaba suspendido por el partido de Portugal y estaba medio tocado Ciña. Y bueno, dije, bueno, la estrategia está fácil. Lo que es difícil para los técnicos, lo que voy a decir ahora. En la salida, que nosotros la teníamos muy bien trabajada con Rafa Márquez, Méndez y Pavel Pardo, el Gringo Castro iba a hacer una labor de sacrificio, de no jugar, escuchá bien lo que estoy diciendo, de no jugar cuando nosotros teníamos la pelota. Él tenía que ir de extremo derecho contra Sorín, el lateral de ellos. ¿Para qué? Para generar un espacio a Kikín Fonseca, que con el movimiento de Kikín formábamos un rombo. Rafa Márquez, Pavel Pardo, Méndez y en profundidad Kikín. Quedaba mano a mano con Heinze todos los tiros. Es decir, quedaban mano a mano mis 2-9 contra sus 2 centrales. Si llegaban a cerrar con el lateral derecho, el lateral contrario, no Sorín, eran los cambios de frente a Guardado. Cuando hablan de un sistema, los nuevos, yo creo que estas nuevas metodologías que yo escucho y veo y hablo, porque estoy dentro del fútbol y me encanta el fútbol, estas nuevas metodologías de los famosos rondos, los espacios reducidos, es muy lindo, es muy bueno, el jugador se siente con mejor alegría para trabajar en lo físico, todo con pelota. Pero si no trabajás después cómo atacar, porque hace poquito estuve en Argentina y hubo una confusión
de hablar de robotizado, que esos movimientos que te estoy explicando son robotizados. Y yo le digo, bueno, mira, cuando trabajábamos la defensa, una línea de 4 y 2 volantes de contención que hacen los recorridos y abanican dependiendo de dónde está la pelota, porque la pelota siempre es la referencia, ahí no son robotizados. Ahí la defensa tiene que hacer eso. Ah, perfecto. Pero cuando vos vas a atacar con pelota dominada, con un protagonismo, y hacer los movimientos específicos, es robotizado. No los entiendo, la verdad. Oye, Ricardo, ¿qué le habrías cambiado a esa selección del 2006? No, nada. Faltaron, a ver, faltan algunas veces específicamente. ¿Por qué no se gana? Porque nos faltó un poquito en la definición en el último tercio de la cancha. Es decir, vos tuviste el protagonismo, el manejo de la pelota, tuviste todo de 10 puntos. Pero en el momento, en el último tercio de la cancha, en el mano a mano, en la pared explosiva, ahí, en la definición, ahí te faltó. Bueno, el fútbol tiene esas cosas. Porque nadie habla de mi arquero. Porque acá algunas veces yo me reía, porque hay que reírse algunas veces de las cosas que se dicen por defender el fútbol. Dicen cosas mal hechas. En el 2014, México empata 0-0 con Brasil. Y dicen, muy bien jugó México. No, están equivocados, están mandando un mensaje mal. ¿Por qué están mandando un mensaje? Sacaron un muy buen resultado contra Brasil, pero nunca pudiste jugar muy bien cuando le hiciste una canción a Ochoa. Si la figura fue tu arquero, es que te pelotearon, te pasaron por arriba. A diferencia, como yo te digo con Argentina, fue mejor México. Claro, sí. Pero... Entonces, ¿qué le faltó al equipo? Y más definición arriba. Sí, porque generaron todo, tenían a Argentina, tenían preocupados a Heinze, al otro central, no sabían ya qué hacer, tuvo que, Pekerman tenía que mover porque no sabía qué hacer, ¿no? No, solamente no supieron qué hacer, que yo conozco perfectamente el fútbol argentino y aparte, no solamente de ahora, lo conozco de tiempo, como estuve 4 años en la selección con el Flaco Menotti. Y sé lo que es un sistema de juego. Ellos tuvieron que cambiar el sistema de juego porque, como muchas veces hoy los contenciones, Mascherano, que era el contención, se tuvo que meter dentro de los centrales para hacer la línea de 3, para no quedar los mano a mano, que te decía yo anteriormente, entre Borghetti y Kikín, con los 2 centrales argentinos. Entonces, rompimos. Otra de las cosas que para mí fue muy bueno, que México le hace romper un sistema a una Argentina, que Argentina venía de hacerle 6 goles a Serbia-Montenegro. El partido anterior, que todos me decían, te van a golear, ¿cómo que vos querés jugar contra Argentina? Yo prefería Argentina y no Portugal. Es decir, me parecía, no Holanda, me parecía más factible porque ya habíamos jugado Copa Confederaciones, ya lo conocía el sistema, sabía cómo jugarle y no estaba equivocado. Entonces, pero ellos me decían, pero viene de hacerle 6 goles a Serbia-Montenegro. Imagínate que venían los periodistas argentinos, amigos argentinos, y dije, no, yo creo que nosotros estamos muy bien parados, que no tengo miedo de una goleada, ni soñando, ni se me pasa por acá. Del Mundial 2006 al último Mundial, ¿dónde pones a México? ¿Ha habido adelanto? ¿Hubo crecimiento en la selección, en los mundiales? ¿Tú lo ves o no? Definitivamente no, Ricardo. Yo dije de que la camada desde que venía de Osorio, para mí es la mejor camada que había visto en los años que vos bien dijiste. Yo llegué en el año 79 a México. Imagínate que vamos para 43 años. Es para mí la mejor camada. ¿En qué sentido? El por qué. Porque lo más difícil que hoy actualmente en el fútbol es los extremos, conseguir el win, conseguir los jugadores que te hacen la amplitud y desequilibrio por afuera. ¿El por qué? Porque lo ves en los equipos. Los equipos son los que te van a dar más o menos cómo juegan la selección. Como si vos ves cómo está jugando el Liverpool, cómo juega un Manchester City, pues muchas selecciones van a jugar 4-3-3. Seguro, pero para jugar ese 4-3-3 tenés que tener características de jugadores para poder emplear ese sistema. México ya venía con
en un momento Tecatito, que andaba en su momento, hoy que hizo 2 goles, me parece que lo vi, Lozano, con el Napoli, que lo estaba mirando el partido. Tenés a Lozano, tenías un Aquino, tenías a un Brizuela, tenías una Antuna, es decir, tenés jugadores por afuera que el mundo lo está buscando hoy. Después el mediocampo que teníamos con Herrera, como un 8 que venía demostrando su categoría, Guardado que sigue demostrando su categoría, y en un 5 que ahí íbamos con un Edson que cada vez sabe más, cada vez tiene más experiencia, tiene una edad justa. Entonces yo lo veo muy fuerte. Entonces, para Qatar, ¿le ves patas para gallo a la selección o no? Primero, ya, o sea, ¿tú cómo le ves? Es que ahora, sí, verdaderamente bajó su rendimiento, ¿no? O se ha visto que quizá no está en su mejor momento por los últimos resultados. Pero yo creo de que Martino, con su experiencia, va a volver a engranar al equipo, a hacer ese equipo más agresivo. Y no es lo mismo una eliminatoria que un mundial. Se juega un poquito más abierto en los mundiales. Salvo el último partido, que ya si el otro equipo con un empate pasa, bueno, ya hay otra manera de manejar el partido, ¿no? No arriesga, pero yo le veo con buenos jugadores. Ahora, siempre digo que no es el individualismo el fútbol lo que es un trabajo colectivo. Sí, porque a ti te tocó, como tú dices, el eliminatorio. Yo me acuerdo fui a varios juegos de la eliminatoria. Costa Rica, ese partido donde parecía que todo el estadio estaba en contra de México y lo sacaste adelante, el de Jamaica, partidos muy bravos de las eliminatorias, que quizás hasta más duros que el del Mundial, ¿no? Pero escuchá, esto hay que decirlo claramente a la gente, yo creo que la gente lo debe de saber. Cuando vos te pones ya en la CONCACAF, que sos el top, todos te quieren ganar. Yo lo aprendí porque no sé si fue, apenas había asumido, así que fue en el 2002, fueron unos centroamericanos que se hizo en El Salvador. Y yo fui a ver la selección sub-23 estaba de los Cobos, Carlos, y fui a verlo. Pero como me gusta el fútbol, fui a ver también Guatemala-Costa Rica. Cuando vi a los 2 equipos, Guatemala-Costa Rica, cómo jugaron, y después lo veo cómo juegan con México, dije, ya aprendí. Eran 2 cosas diferentes. Te querían ganar, se mataban dentro del campo de juego, corrían 10 veces más, había mayor actitud, entonces ahí aprendí. Por eso algunas veces te digo que la eliminatoria no es fácil. Yo a veces había escuchado y así a colegas y así que dicen, quizá o abundan o te arrecian las críticas porque no ganaste un título con América o con Chivas y que hubiera potenciado tu imagen a otros niveles. ¿Tú lo crees así? Volvemos a lo mismo, está bien, no, pero con América vos perdiste faltando, no perdiste, te empatan faltando 10 segundos, 15 segundos. Hay una expulsión increíble, la de gols. Y entonces, bueno, hay partidos que vos decís, bueno, no, vuelvo a repetir, sí, está bien, no lo ganaste el título, pero llegaste a jugar, perdiste una final por penales, qué sé yo. Yo digo que para mí como técnico, haber trabajado en ese momento en América y haber llegado a la final y haber perdido por penales en un momento como se perdió. Vos sabés que en la primera etapa, en el primer campeonato, yo no perdí ningún partido en 90 minutos y me mataban. Perdí 3 partidos, mirá los partidos que perdí. Con el semifinal en Copa con Chivas por penales. Perdimos el 3er lugar con Atlético Nacional en Japón por penales. Y perdí la final con Tigres por penal. ¿Qué quiere que haga? El único partido que se perdió en 90 minutos fue 2-0 con el Real de Madrid. Viene el segundo campeonato. Yo pido 2 jugadores. Un buen volante por derecha. Todavía no, a Peláez le dije una característica como Aguinaga, para que sepa qué es lo que necesitaba, un 8.
más agresivo ofensivo que defensivo. Y un 10, puse también como ejemplo a García. No solo no trajeron a nadie, que se fue Sangüesa y Bobaldito. ¿Error cuál fue? De no haberme ido. ¿Por qué? Si el culpable hubiera seguido siendo la Volpe, bueno, yo hubiera visto que en mayo, junio sigue el mismo plantel. Entonces el culpable es el técnico y viene un nuevo técnico, que en ese caso fue Miguel Herrera, y sigue con el mismo plantel. Pero no, qué casualidad, 9 jugadores. 9 jugadores le trajeron. Entonces vos decís, el detractor, ¿tú crees que va a analizar eso? No, ¿qué va a analizar? El detractor tira tierra. Mucha gente habla de ti y dice no, y lo que sea, pero yo te he escuchado en programas en Argentina y todo, y tú siempre pones en alto, tratas de poner en alto el fútbol mexicano, porque eres un ente surgido de aquí, del fútbol mexicano, ¿no? No, porque vos que tenés experiencia y yo ya tengo experiencia, algunas veces no hablamos con las verdades. Cuando yo llegué a México, y vos lo sabés bien, y todos lo sabemos bien, los que tenemos cierta edad, si le preguntan a Carlos Reynoso va a decir lo mismo, si le preguntan a Mejía Barón, si le preguntan a Manolo Lapuente va a decir lo mismo que te digo yo. Cuando venían esos extranjeros, que eran 5, eran la base del equipo. Claro. Cuando se hablaba de esa famosa columna vertebral, era el arquero, el buen líbero, los volantes ofensivos, el goleador, los extremos. Entonces, cuando hoy hablan, no entiendo si en los equipos que tenemos que tener en expansión, la palabra lo dice, ahí tendrían que jugar puramente mexicanos, porque es la fomentación que me va a dar para los equipos de primera. Pero no, si no hablan de eso. Entonces yo algunas veces, oye, ahora porque te dice a vos este Zoom y lo hablo, pero ni me pongo a ir a llamar al récord, o llamar a Mural, o llamar a cualquier para decir declaraciones y hablar. ¿Para qué? La verdad, a esta edad ya Oye, decir, mejor vivo tranquilo. Ese proyecto que tenías de aportar, que decías de formador, quizás perteneciendo a la federación, que aprovechar tu experiencia y todo este cúmulo de saber trabajar y sacar jóvenes y eso, se tiró, no quedó en nada. ¿Te acuerdas que comentabas eso, que llegaste a comentar que te... Pues no es que no quedó nada, no te equivoques, no te llaman porque vos te tienen miedo. Te tiene miedo el técnico quizá de la primera que le vaya a sacar el puesto, no sé. O verdaderamente no vieron tu currículo, tu forma de haber trabajado, porque no es solamente lo que pasó esos 4 años muy buenos, espectacular de Atlas. El que siguió un poco el Atlante, se forma el Atlante famoso ese del 92-93 que vos hablabas. Yo estando en Querétaro y subiendo el Atlante en la parte de la liguilla que fuimos por penales. De ese Atlante se conforma Gutiérrez, que era del Atlante, y en el caso de Herrera, que veníamos de Querétaro, Wilson Gragnolati, que venía de Querétaro, Pepe Cruz, que venía de Querétaro, Mario García, que era de Atlante, Romano, que venía de Querétaro conmigo, Andrade y Memo Cantú, Luis Miguel Salvador y Oseguera. Nosotros ¿a quién traemos? A Guzmán. ¿Cuántos extranjeros había? 2. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Es decir, cuando hablan, y después se fue Rubén, que todos saben que se va a Cruz Azul y viene a Masachesi. Entonces, cuando no entienden de que uno creo que tiene visto, yo ya vi. Yo entiendo los técnicos jóvenes que hay trabajando, porque lo vi en América, lo vi en Toluca, lo vengo viendo, me parece bárbaro. Ahora, ¿a dónde yo veo que hay una dificultad? Que como no hay un director deportivo, el de la 15 juega de una manera, el de la 17 juega de otra manera y trabaja de otra manera, el de la 20 juega de otra manera y trabaja de otra manera. El director general sería supervisar, charlas los lunes con todos ellos, cuerpo técnico, preparador físico, ayudante y director técnico, decir, mira,
planeación de trabajo. El lunes, martes, miércoles se va a hacer esto, el jueves esto, el viernes esto, se va a jugar así, con este sistema vamos a emplear. Para darle lo que yo puedo decir con experiencia, que el jugador llegue a una primera división con oficio. Porque después hablamos, ¿cómo no juegan los jugadores mexicanos en primera división? Porque el técnico se está jugando el puesto y no va a estar enseñando al jugador mexicano que viene de 19 años, 18 años, 20 años sin oficio. ¿Por qué sin oficio? Porque trabajan mal abajo. Porque son técnicos jóvenes que fueron jugadores de la misma playera, del mismo equipo, con un nombre, pero no tienen la experiencia de ser un director técnico. Tienen que aprender, tienen que evolucionar. Todos evolucionaron, todos fueron evolucionando. Pero en la medida que vayas y tenga, por ejemplo, yo dije, yo quiero ser, pero está Manolo Lapuente, ¿eh? Está un Mesa, está un Reynoso, no están. Sí, como que esa palabra del director deportivo, como que no le interesa al dirigente o no le interesa al director técnico de la primera, porque a mí me gustaría que los de abajo, ¿quién está destacando? Bueno, lo pongo en la primera división, porque ya tengo oficio. Para darte una idea, cuando yo estuve en el América, mandé 3 partidos a la sub-20 a Diego Lainez. Andá y preguntarle a Diego Lainez si jugó. No lo pusieron nunca. Si quiero ver un jugador que está destacando, que vaya a la 20, al margen yo mandaba a Charles Medina, al Chiqui, a ver la 20. No lo ponían, porque está primero los resultados y después ver que el crecimiento de un jugador, el oficio de un jugador. Ahora, que yo me diga, usted no quiere ser más director deportivo, no, yo quiero ser director deportivo. Me gusta más ese puesto que todavía si mañana me llaman un equipo para dirigir. No es que tampoco no esté para dirigir, porque yo me río, estos detractores, que capaz que te dicen no está vigente por la edad. Y le digo, mira, como hoy por ejemplo, muchos juegan 4-3-3, llamalo 4-1-4-1, ¿no? Bueno, en el 97-98, con Atlas, jugamos línea de 4 el negro Almirón y pusimos Cepeda, Chato Rodríguez, César Andrade, Osorno y Hugo Castillo. 4-1-4-1 del año 97-98. Y dicen que hoy es el fútbol moderno o el sistema moderno. No, porque pues ese Atlas era espectacular con esos jugadores y con esos jugadores y con ese sistema, porque aparte... No, pero jugábamos también muchas veces con línea de 5, ¿eh? Claro, pero con esos jugadores y con esa forma, pues como tú adaptabas a los equipos, quizá como tú dices, la imagen del director deportivo con estos técnicos veteranos del fútbol mexicano, pues quizá es el temor de los jóvenes técnicos que se sienten quizá que roban ustedes cámara, ¿no? A lo mejor yo pienso, ¿no? No, pero si no voy a estar yo. A ver. Me explico. Yo voy a ir con el dirigente a ver el partido de primera división, pero voy a estar en la platea o en el palco. Si yo no voy a estar ni en el vestidor, vos solamente sos... Mira, yo el primer trabajo, después dirigí, pero el primer punto que hice en Egipto fue eso. Fue como un director deportivo que allá la palabra es más como un asesor, ¿me entendés? No, yo me voy a preocupar la 20, la 17, la 15, pero te vuelvo a repetir, lo que no veo son planeación de trabajo, cómo van a trabajar, cómo trabajan las líneas, más allá con el preparador físico, la fuerza y todo lo moderno que hay ahora, sí, los rondos, sí, los famosos espacios reducidos, que ahora le ponen la palabra rondo, pero son espacios reducidos. Entonces, no tiene nada que ver, no hay una presión para el técnico de la primera división. El técnico de la primera división tendría que estar más contento porque vos ya le estás diciendo, mirá, con tu experiencia, dice, mirá este lateral, o mirá este central, o mirá este volante por derecha, o mirá este delantero. Son 2 ojos más que le pueden decir al técnico. Lo que sí sé, y lo viví en los últimos equipo que estuve, no veía trabajos claros por mi manera de pensar, de trabajo de líneas. No,
Es decir, no veía específicamente los trabajos de las líneas, veía muchos espacios reducidos, veía demasiado trabajos determinados, pero el fútbol se basa en un trabajo colectivo, defensa media, delanteros, cómo defender, cómo atacar. Oye, ya casi para finalizar, Ricardo, ¿cómo viste el título de Cruz Azul y del Atlas? Después de tantos años del Atlas rompió una sequía, Cruz Azul también tantos títulos. ¿Cómo es tu análisis de esos títulos? El Cruz Azul ese me gustaba. Después creo yo que, no sé, hay veces, viste, cuando en un equipo te traen más jugadores o Cruz Azul trajo diferentes maneras, empezó a cambiar un poco su sistema, pero en su manera cuando jugaba para mí un 4-3-2-1, con un solo 9, después empezó a jugar con Jiménez y 2-9, ya cambió. Pero ganó bien. Atlas fue muy eficaz, muy inteligente para mí, Coca, en el sentido de no es un equipo que guste quizás, no es un equipo abatallador, no es un equipo que va a llegar 10 veces, no va a ser un equipo que te va a pasar por arriba. A nadie. Es un equipo eficaz, muy equilibrado en defensiva, en ofensiva, y tenía un recurso muy bueno, creo yo que todos los recursos, era un equipo que no intentaba salir jugando, generando muchas jugadas de atrás hacia adelante, sino romper las líneas a full. Y no arriesgaba mucho porque hace tiempo atrás era ganar segunda jugada. Te lo decían grandes técnicos que tuve, ¿no? De ganar la segunda jugada, porque Furch es un jugador importantísimo, ganaba bien, ya tenía Quiñones y la llegada de los volantes y laterales. Pero la segunda jugada, porque la mejor jugada que tenían era romper las líneas por arriba. Para vos, sí. Boom. No era un equipo que generara, no vos ves, qué sé yo. Son los equipos que a mí me gustan. El Barcelona de Guardiola, hoy veo el Manchester City, o te veo cómo juega un Liverpool, el mismo Atalanta de Italia. Son otros equipos. Este equipo era muy eficaz y difícil para hacerle gol. Siempre ahí vienen las cosas. Yo pierdo con Toluca en Toluca por penales. Y ahora se ganó por penales. Claro. Esta es la mejor y la otra que perdiste por penal es la peor. No. Las dos están ahí a diferencia de que uno fue subcampeón y el otro fue campeón. Lógicamente, la cantidad de años, Sí. 51, 52, no recuerdo bien, lógicamente es un mérito impresionante y para la gente, yo que vivo en Guadalajara hace tiempo, fue precioso, ¿no? Algo, Le hizo bien al fútbol mexicano que estos equipos ganaran después de tantos años, ¿no? Pareció como que, ¿no? Mira, a mí no me gusta una cosa. A mí no me gusta una cosa, más allá, por ejemplo, que después fue criticado, no como a mí, pero seguro que fue criticado Solari. Pero en cualquier lugar del mundo hubiera salido campeón en América. ¿Por qué? Porque una cuestión es lo deportivo y una cuestión es lo económico. Está clarísimo que si hay una liguilla es por lo económico, no por lo deportivo, porque el equipo más regular es el que más puntos hace, claro, y ese es el campeón. En Inglaterra, en Italia, en Alemania, en España. Cuando hay liguilla, no es la primera vez que el que es primero pierde con el octavo. La liguilla da la posibilidad que mañana, en una mala tarde, el sexto le gane el primero. Entonces, no es la primera vez que pasa, y va a pasar muchas veces. Yo creo que, por ejemplo, yo no lo sabía, pero, y eso que estuve en Costa Rica viviendo más de un año y medio, cuando dirigí la selección, no sé si la habían cambiado, pero ahora me di cuenta. Por ejemplo, el líder había sido Herediano. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Hay liguilla. Herediano pierde con Saprissa. Queda fuera de la liguilla. Pero el que gana la liguilla tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar al Herediano. Y salió campeón del Herediano. Sí, es decir, Saprissa después pierde con el Herediano. Sería lo más justo. Claro, es como si yo dijera, bueno, el que salió primero que fue América, entra a la liguilla, porque si ya gana la liguilla es campeón por campeón. Sí.
pero si llega a perder la liguilla, Sí. el que ganó la liguilla se vuelve a enfrentar al mérito del que ganó el campeonato regular. Sí, claro que sí. Sería algo muy positivo para decir, bueno, le ganó después el primero. Porque una mala noche, cualquier equipo la puede tener. Una que te comiste 3 goles, por ejemplo, no es tan fácil volver al otro partido que faltan 90 minutos y ganarle al otro equipo por 3 goles. No es fácil. Bueno, pasó Puma Cruz Azul, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces pasa eso? Una vez cada 100 años. Pues ok, Ricardo, pues agradecemos tu presencia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues Un como gusto. siempre, es un gusto hablar de fútbol contigo, claramente. Listo, un fuerte abrazo. Te lo agradecemos, Ricardo. Muchas gracias. Hasta luego.